Ahí está en vivo. Quiero hacer tu voluntad. Quédate con tus manos en alto. Sí, Señor. Tómala, Señor. Conocerte y amarte es el todo en mi vida. Y es por eso que hoy vengo ante ti a decirte mis problemas son resueltos, pues yo confío en ti. Amén. 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 Amén, amada Iglesia de Jesucristo. Dios los bendiga. Qué hermoso comenzar así el domingo, declarando que el Señor Todopoderoso está con nosotros. Y empezar diciéndole: Señor, Señor, mi vida está en tus manos. Te entrego todos mis problemas. Realmente hermoso comenzar este día así, hermanos. Que Dios los bendiga con todo mi corazón. Quiero bendecir a toda mi amada Iglesia Vida en Jesús, a todos los amados hermanos, consiervos, que en este momento nos unimos para oír el consejo de Dios, para oír lo que en este día Dios ha preparado. Y mientras oraba, el Señor me mostró algo, que a pesar de que estamos en casa y muchas veces tenemos que andar con un tapaboca, el Señor tiene los brazos más abiertos que nunca y su boca no deja de hablar, hermanos. El Señor sigue hablando, habla fuerte. Él sigue expresando lo que quiere para su pueblo. Y realmente esta adoración, Señor, Señor, muéstrame tu voluntad. Necesitamos entender la voluntad de Dios, pueblo de Dios, Iglesia de Jesucristo. Tenemos que en estos tiempos
abrir más que nunca nuestra mente, nuestro corazón a la palabra, hermanos. La boca de Dios, la boca que nos sigue instruyendo, que nos sigue alentando, que nos sigue guiando. Y en mí despertó algo muy especial este mensaje. Nosotros los días viernes estamos, tanto los jueves, los miércoles como los viernes, pero los viernes estamos discipulando a los hermanos de la iglesia. Tenemos que seguir enseñando, instruyendo, porque el pueblo tiene que estar preparado. Y gloria a Dios, y bendigo al pueblo que se une, hermanos. Bendigo a ese pueblo que aparta ese tiempo para querer conocer más de la palabra, sabiendo que la palabra es la que nos edifica, nos alienta, nos anima, nos sana, nos libera. Es la medicina más extraordinaria que nosotros podemos tener, es la palabra. Y estamos tocando un tema que parece a lo mejor muy, muy sencillo, muy fácil, pero cuando uno estudia la Escritura y a través de la palabra que Dios me mostró, hay que ser muy valiente para tener una fe sincera, una fe que va hacia adelante, la fe que le agrada a Dios, la fe que le agrada a Dios. Y estamos tocando este tema de la fe y despertó en mí una inquietud, porque cuando el Señor habla de fe, habla de profundidades tremendas. Dice Hebreos 11, que es la convicción de lo que no vemos, pero la certeza de lo que estamos esperando, hermanos. Y en este tiempo tan difícil no vemos muchas cosas que el Señor nos tiene preparada, pero es la convicción, hermano. Es la convicción de lo que nosotros estamos esperando. Nosotros estamos esperando al Señor. Y eso habla que nuestra vida tiene que tener un cambio, porque lo que no hacemos acá no lo vamos a hacer arriba, hermanos. Si realmente estamos esperando al Señor, tiene que ser con un espíritu diferente al mundo. Y el Señor me habló de dos circunstancias en un mismo capítulo. Si usted me quiere acompañar al libro de Marcos, y le pido a Dios con todo mi corazón que como Él me lo mostró y como Él me habló, en esta mañana pueda usar mi vida y poderla expresar de la misma manera este poderoso pasaje del libro de Marcos. Esta escritura la podemos encontrar en Marcos, en Mateo o en Lucas, pero realmente a mí me gustó mucho esta escritura, la de Marcos, hermanos. Está Marcos 11 y habla de dos incidentes: de la limpieza del templo y de la higuera que él maldijo. Y realmente a mí me sacude el corazón, porque estoy hablando del Maestro, estoy hablando del Señor Jesús, estoy hablando de nuestro Salvador, que también usó palabras duras y expresiones de indignación, hermanos. A veces uno, por ciertas situaciones que nos toca vivir, se indigna, y a lo mejor levanta más la voz que en otros momentos, pero el Señor lo hacía con justa causa, hermanos, y para nosotros tiene que ser un modelo. Y dice, capítulo 11, el verso 11, dice que el Señor iba a entrar a Jerusalén. Y dice que cuando llegó al templo, después de mirar todo su alrededor, y yo me lo imagino al Señor, llegó al templo e hizo un paneo con su mirada, y ya se estaba dando cuenta qué era lo que estaba pasando en ese lugar. Y dice que miró a su alrededor y se fue a Betania con sus discípulos. Verso 12. Dice que al otro día, cuando salieron
Al día siguiente salieron a Betania. Jesús tuvo hambre. Betania, casa de higos, otra expresión. Y dice que viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella, pero cuando llegó no encontró más que hojas, porque dice que no era tiempo de higos. Este era el tiempo de que terminaba la primavera y comenzaba el otoño. Pero dice que Jesús hablándole a la higuera, me asombró, hermanos, me asombró, le habló a la higuera. Le dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Y dice que sus discípulos estaban escuchando. Y realmente a veces el Señor nos sorprende con las actitudes. Nunca más, le dijo, vas a tener fruto. La maldijo, hermano. Él maldijo a la higuera. ¿Y por qué, Señor, lo hizo? Porque dice que Él estaba expresando su enojo. Él estaba expresando su indignación contra una religión vacía. Una religión que aparentaba. Y dice que cuando se acerca a la higuera, de lejos parecía que tenía un buen follaje, tenía un buen aspecto, pero dice que cuando se acercó no encontró fruto. Eso habla de la vida sin sustancia, de una religión vacía que aparenta. Y dice que eso es lo que impresionaba el templo. Un gran estandarte, pero solamente ahí había vanos sacrificios, vana adoración, vanos cultos, vacío totalmente. Y qué triste, ¿no? Venir al culto a ofrecer una adoración que no se hace de corazón. Y yo creo que el Señor se indignó tremendamente. Pura apariencia, no era realidad. Y lo que no es realidad, hermanos, es mentira, es falsedad. Pero realmente Él sabía que estaba en una tierra seca, árida. Pero miren lo que dice el verso 20. El verso 20 dice que por la mañana cuando pasaban vieron la higuera seca desde las raíces. Ahora, entre la parábola de la higuera, entre medio, dice que el Señor cuando llegó a Jerusalén, el verso 15, y entró al templo, dice que Él echó a los cambistas, a los que estaban vendiendo animales, dice que volcó las mesas, estaba indignado y dijo, el verso 17, como está escrito, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones, casa de oración para todas las naciones, no solamente para Israel. Nuestra iglesia tiene que ser casa de oración, donde uno viene a orar, a alabar, a oír la palabra, a derramarse delante del Señor de una manera auténtica, genuina, porque ahí nos está esperando el Señor. Pero me asombró porque dice que la maldijo, hermano, la maldijo desde las raíces. Y eso habla que la higuera se iba a secar y se iba a morir. Mire el sentido que tiene el Señor de aquellas cosas que son solamente ficticias, que son apariencias. Ahora mire, dice que Israel parecía reverdecida, parece que estaba espléndida, pero no tenía frutos. Tierra de incredulidad, tierra de maldad, tierra que rechazaban al Mesías. Y eso fue lo que le indignó al Señor. Puro follaje, pero no había obras, no había obras de verdad, hermanos.
no había frutos. Entonces dice que le dijo, el verso 20, Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Pero el Señor le respondió, tened fe. El Señor en ese momento, hermanos, no le dio una explicación. Le dijo, tened fe. Y esto llevado a la vida natural, a las experiencias de la vida, el Señor nos ve a nosotros como árboles plantados. Somos plantíos de Jehová. Nos ve plantados en su casa. Como dice el Salmo número 1, bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que no anduvo en consejos de malo, que no se siente en silla de escarnecedores, que no se junta con los pecadores, que medita, dice, de noche y de día en su palabra. Dice que será como un árbol con frutos, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. El Señor nos ve a nosotros también como árboles, pero nosotros también podemos vivir de apariencias, podemos aparentar ser, pero la realidad que nos tenemos que ajustar al modelo de Dios, nos tenemos que ajustar al molde que Dios está preparando, hermanos. Tenemos que ser auténticos, tenemos que no solamente aparentar tener fe, sino vivir esta fe, vivirla. Es decir, debemos tener obras y fruto, porque eso es lo que quiere Dios de nuestras vidas, hermanos, tener este tipo de fe. Si no, vamos a ser como la higuera, vamos a aparentar tener un hermoso follaje, pero no vamos a tener frutos. Y a mí me asombró algo, hermanos, porque dice que la higuera se secó desde las raíces. Y nosotros podemos ser o aparentar ser justos, podemos aparentar ser fieles, podemos aparentar ser muy espirituales, pero esa apariencia tiene que tener obras y fruto. Es decir, a los ojos de los hombres podemos tener una apariencia, podemos conocer muy bien la Biblia, podemos hablar muy bien, pero la realidad es que el Señor nos ve en la intimidad, nos ve en secreto, Él conoce nuestro corazón. Y Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra también lo va a recoger. Pero, ¿sabe lo que me asombró? Que en el verso 21, el Señor no les da ninguna explicación. Les dice, mira, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Pero el Señor le respondió, tened fe. Él no le dio explicación de lo que había pasado con la higuera. Y eso habla de que Él los alentó. Él los alentó a tener una fe auténtica, a tener una fe genuina. Le dice, tener fe en Dios, hermano. La fe tiene que estar puesta en Dios, porque si Él le habló al árbol y Dios obró, eso quiere decir que si nosotros somos fieles, si tenemos fe, si realmente somos hijos de Dios, que amamos la palabra, en nuestra boca va a haber un poder extraordinario, hermanos. Porque dice, en verdad os digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice va a suceder, y esto le será concedido. Entonces, si uno es auténtico, hermano, si uno es genuino, si uno no es un mantel de doble faz,
La fe que Dios deposita nos da autoridad para al abrir la boca poder decirle a los montes, a los obstáculos, a las enfermedades, a las adversidades, poder quitarlas de nuestra vida. Y realmente nuestra voz es poderosa, puede cambiar cualquier circunstancia, cualquier momento, si realmente estamos convencidos de lo que estamos proclamando, porque no es cuestión de proclamar palabras que nosotros no podemos cumplir. Me dio un gozo tan grande saber que nuestra fe, nuestra voz nos da autoridad. Es decir, es la fe que está activada acorde a nuestro espíritu, hermanos. Habla de fe y acción, de don y de fruto. Es decir, la fe es un don, así lo dice Corintios 12, pero es un don que cuando se activa, porque es un don, puede ministrar el mundo exterior, puede hacer cambios, porque tenemos don de ciencia, don de sanidad, don de liberación, pero si esa fe como don está activa, podemos provocar en el mundo exterior cosas extraordinarias. Y también es un fruto nuestra fe, pero es el fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas, pero se activa para moldear nuestro carácter, hermanos. Es decir, don como obra y fruto para cambiarnos, para cambiar nuestro carácter, para poder sembrarnos, como dice Gálatas, de paz, de amor, de paciencia, de fidelidad, de comprensión. Es decir, esta fe abarca obras y fruto, pero si se alinean las dos, hacen cosas extraordinarias en nuestra vida, hermano. Por eso es tan profunda la palabra de la fe. Más allá de creer sin ver, es ponerla por obra en nuestro interior. Tremendo, tremendo. Ahora mire lo que dice el Salmo 37:5. A mí me encanta la palabra, hermanos, porque es la que me sostiene. En medio de un mundo difícil, de lo que estamos viendo, con un montón de noticias que son inciertas y lo único que siembran es temor, angustia, preocupación, ahí está la palabra del Señor. La palabra, hermanos, que en este tiempo tiene que ser tu medicina. Pero mire lo que es este Salmo 37:5 en la versión viviente. En otras versiones dice encomienda al Señor tus caminos, pero mire lo que dice Salmo 37:5, la traducción viviente. Entrégale al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Mire qué hermosa traducción. Entrégale al Señor todo lo que haces. Entrégale al Señor tus fuerzas, tus preocupaciones, tu debilidad, tu diario andar. Entrégaselo, aquellas áreas que te cuesta vencer. A lo mejor son pensamientos que vienen a batallar en tu mente. A lo mejor son estados de depresión. A lo mejor son faltas de perdón, hermano. Te recuerdas siempre de aquellos que te han herido y vives tomada del pasado. Entrégaselo, dice la palabra en esta mañana. Entrégale al Señor lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Deja de enojarte con tu pueblo, con lo que tienes alrededor, con el vecino o con el pariente. Deja de echar culpas. Entrégale al Señor aquellas cosas que no puedes vencer. Y miren lo que dice el Salmo 125:1, también la traducción viviente. Los que confían en el Señor estarán seguros, como el monte de Sión, no serán vencidos,
sino que van a permanecer para siempre, hermano. Mire qué promesa nos da el Señor. Si tenemos una fe auténtica, una fe que no tiene dobleces, una fe que sigue creyendo en medio de la adversidad, una fe que le cree al Señor en medio de cualquier problema, hermanos. Dice que nosotros, si confiamos en el Señor, no confiamos en lo que me dice el hombre, no confío en lo que estoy viendo, yo confío en la voz de Dios que me está alentando y me dice, podemos estar seguros, seremos como un monte, hermano, como un monte que va a permanecer, y dice esta palabra, no seremos vencidos, hermanos, no seremos vencidos por la duda, ni por la enfermedad, ni por la escasez, si realmente le crees al Señor. Estamos en el tiempo, hermano, que hay mucho engaño, pero el Señor está preparando un modelo en el cual tenemos que encajar. Si somos fieles aquí, si tenemos fe aquí, si realmente vivimos con fidelidad, entraremos en el modelo que nos está preparando. Porque Dios no puede ser burlado. Pero realmente esta palabra, hermanos, me caló tanto el corazón, porque la palabra fiel y verdadera del Señor nos da la oportunidad al cambio. Nos da la oportunidad. El Señor no quiere que seamos como esa higuera, que era puro follaje, pero cuando viene el problema, empieza a renegar, empieza a criticar. Mira, hermano, cuando uno más se acerca a Dios, cuando realmente uno tiene hambre y sed por la palabra y quiere saber más de Dios, Dios hace cosas extraordinarias. Para terminar, porque esta palabra, hermanos, yo les dije que nos da autoridad. Tenemos en nuestra boca poder. Lo que proclamamos será hecho. Por eso tenemos que tener cuidado cuando abrimos nuestra boca, porque podemos maldecir y ser maldecidos, y podemos bendecir porque tenemos autoridad y ser muy bendecidos. En la parábola de las 10 minas, que seguramente usted la conoce, que está en Lucas 19, al siervo que había guardado la palabra de sus minas y había producido con lo que el Señor le dejó, porque si tu fe es como una semilla y tú la activas, puedes producir mucho. Le dice en el verso 17, capítulo 19 de Lucas, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Si has sido fiel en lo poco, ten autoridad. Si somos fieles, hermano, con lo poco que Dios nos ha dado, Él nos va a dar autoridad. Y esa autoridad va a ser autoridad de gobierno. Autoridad para que puedas ver a tu hogar cambiado. Una autoridad que va a reinar en la familia, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de vecindad, porque Él te va a dar una autoridad. Lo que emprendas va a tener autoridad, porque le dijo, tu fe, hermano, cuando tu fe es como un fruto que se enfoca en la fidelidad, el Señor te va a dar autoridad. Y esa autoridad va a ser respaldada por la fe que tú tienes realmente en el Señor. Y esta fe va a ser la que vence. Va a ser la fe que va a ayudarnos a vivir no de apariencias, hermanos, no de aquellas cosas que queremos mostrar y en la intimidad o con nuestra relación familiar, relación con esposo o con esposa o con hijos. No es la que pide Dios. Pero si realmente le pides a Dios que tú quieres tener esa fe, que dice la palabra que es pequeña, pero puede hacer cosas extraordinarias. Yo te animo que pongas esta palabra por obra. Pídele a Dios que tu fe pueda alinearse con obras y con fruto para impactar lo externo
impactar a lo que tienes alrededor, que cuando abras la boca, las personas puedan recibir al Señor, las personas puedan ser tocadas y ser sanas, puedan tener un toque de libertad, porque habita dentro tuyo una fe auténtica, que estás creyendo lo que proclamás, y Dios puede obrar, hermano. Dios obra cuando uno realmente abre la boca sabiendo que el Señor está obrando. Y frutos, hermano. Que esta fe traiga lo que Dios quiere de un árbol. No solo hojas, frutos de fe, de esperanza, para contagiar al que tenemos al lado, hermanos. Porque si nosotros no vivimos la palabra, ¿cómo podemos abrazar al que tenemos al lado? Espero que el Señor Todopoderoso, como dijo en el Salmo 37, haga que le puedas entregar con toda confianza aquellas cosas que no te dejan vencer, aquellas cosas que no te dejan cambiar, aquellas cosas que no te dejan vivir como Dios quiere, hermano. Dios tiene mucho para nosotros. Él tiene cosas extraordinarias, solo tiene que creer y confiar en tu Dios. Espero con todo mi corazón que esta palabra sea la medicina que Dios quiso para tu vida y sane, y libere, y te levante, y te esfuerce a seguir tomado de su palabra. Empezamos el culto diciéndole: Señor, Señor, toma mi vida, te la entrego, haz de mí lo que tú quieras. Tus brazos son poderosos para sostenerme, y tus brazos son poderosos para guiarme por el camino de la fe. Que el Señor me los bendiga, amada Iglesia de Jesucristo, que disfruten este hermoso día. Realmente es un día hermoso para estar en casa, para poder seguir compartiendo la palabra en familia y disfrutar cada momento que el Señor nos regala. Lo dejo con mi esposo el pastor. Que el Señor me los bendiga y será hasta cualquier encuentro. Dios los bendiga, amados hermanos.